Imagina por un momento que toda tu vida has estado cuidando a los demás, siempre disponible, siempre dispuesto a sacrificarte. Pero un día te das cuenta de que algo dentro de ti se ha apagado. Estás vacío, agotado, y aunque lo das todo por quienes te rodean, te sientes más solo que nunca. ¿Qué pasaría si te dijera que para sanar emocionalmente y encontrar la paz que tanto buscas, necesitas hacer algo radicalmente opuesto a lo que has hecho hasta ahora? Necesitas priorizarte. ¿Estás dispuesto a hacer ese cambio, a ponerte a ti mismo en primer lugar? Este es el primer paso hacia una vida donde el amor propio no es solo un concepto, sino una realidad transformadora que cambiará todo lo que creías saber sobre lo que realmente necesitas para ser feliz. Soy Cosmin y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. A veces, nos encontramos atrapados en un ciclo interminable de dar y dar, de preocuparnos por los demás, de intentar salvar relaciones, de poner las necesidades ajenas por encima de las nuestras, hasta que un día nos despertamos con una sensación de vacío y agotamiento que no sabemos explicar. Nos han enseñado que priorizarnos es egoísta, que debemos sacrificarnos por amor, por amistad, por compromiso, pero nadie nos dice que si seguimos entregando sin límites, terminaremos sin nada para nosotros mismos. Para sanar emocionalmente, para reconstruirnos después de una herida, después de una traición, después de un abandono o de un desgaste profundo, necesitamos hacer algo que va en contra de lo que nos enseñaron. Debemos ponernos en el centro, priorizarnos sin culpa, elegirnos sin miedo. El problema es que la mayoría no sabe cómo hacerlo. Nos hemos identificado tanto con el papel de dadores, de cuidadores emocionales, de soportes de otros, que la sola idea de dar un paso atrás y empezar a mirarnos a nosotros mismos nos produce ansiedad. ¿Qué pasa si dejo de estar para los demás? ¿Si dejo de responder mensajes de inmediato? ¿Si empiezo a decir que no? ¿Si me alejo de quienes solo buscan en mí un refugio, pero nunca me ofrecen uno? Esas preguntas son normales, porque nos han condicionado a creer que nuestro valor está en lo que hacemos por los otros, no en lo que somos. Sanar emocionalmente no es solo llorar lo que nos duele o hablar de ello. Es un proceso profundo que comienza con un acto de valentía, reconocer que nadie nos va a salvar, que nadie va a venir a rescatarnos de nuestra tristeza o de nuestro desgaste. Si queremos salir adelante, tenemos que tomar la decisión consciente de ser nuestra propia prioridad. Y eso no significa cerrarnos al mundo o volvernos fríos. Significa entender que no podemos dar amor si estamos vacíos, que no podemos sostener a los demás si estamos cayendo, que no podemos seguir ignorando nuestras propias necesidades emocionales solo porque nos da miedo ser juzgados. El primer paso para priorizarte es aprender a decir basta. Basta de estar disponible para quienes solo aparecen cuando necesitan algo. Basta de justificar la falta de reciprocidad. Basta de buscar amor en quienes no saben darlo. Basta de invertir tiempo y energía en lo que solo nos drena. Basta de permitir que nuestra paz dependa de otros. Decir basta es difícil porque implica romper patrones, soltar expectativas y, sobre todo, aprender a tolerar el vacío que deja el alejarnos de lo que, aunque nos hacía daño, nos resultaba familiar. Pero ese vacío no es el enemigo, es el espacio donde empezaremos a reconstruirnos. Después de decir basta, viene la parte más dura: aprender a estar contigo mismo. Cuando has pasado años enfocándote en otros, en relaciones, en distracciones externas,
El silencio puede ser aterrador, pero es ahí donde ocurre la verdadera sanación. Estar contigo significa darte tiempo para sentir, para escuchar lo que tu mente y tu cuerpo han estado intentando decirte mientras te negabas a hacer una pausa. Significa darte permiso para descansar sin sentir culpa, para hacer cosas que te hagan bien sin la necesidad de justificarte. Significa entender que no tienes que ser productivo todo el tiempo, que tu valor no depende de cuánto hagas por otros, sino de cuánto te permites ser tú mismo. Habrá resistencia tanto interna como externa. Tu mente te dirá que estás siendo egoísta, que te quedarás solo, que deberías volver a ceder, a adaptarte, a conformarte con lo mínimo. Habrá personas que se molestarán cuando dejes de estar siempre disponible, que te acusarán de haber cambiado, de estar distante. Y ahí es donde debes ser firme, porque si hay algo que debemos entender es que quienes realmente nos aman no se irán porque empecemos a amarnos a nosotros mismos. Quienes nos quieren bien celebrarán que finalmente nos pongamos en primer lugar, y quienes se molestan, bueno, quizás solo estaban con nosotros porque les convenía que nunca nos eligiéramos a nosotros mismos. Sanar no es fácil, priorizarse tampoco lo es, pero la alternativa es seguir repitiendo ciclos de agotamiento, de relaciones desbalanceadas, de vacíos que intentamos llenar con personas equivocadas. Y eso, en el fondo, es un destino mucho más triste que el miedo momentáneo de empezar a ponerte en primer lugar. Cuando empiezas a priorizarte, algo curioso sucede. La vida te pone a prueba. Justo cuando decides poner límites, aparecen personas que intentan hacerte sentir culpable. Justo cuando decides darte un respiro, surgen situaciones que parecen diseñadas para arrastrarte de vuelta a la vieja dinámica de desgaste. Y es en esos momentos donde la mayoría duda, donde la tentación de volver atrás es fuerte, porque la incomodidad de lo nuevo parece más insoportable que la carga de lo conocido. Pero aquí está la clave. La incomodidad es temporal. La liberación es permanente. Cuando dejas de correr detrás de quienes nunca se detuvieron por ti, cuando dejas de justificar lo injustificable, cuando decides que mereces más, algo dentro de ti cambia. Al principio es sutil, un alivio ligero en el pecho, una sensación de calma después de decir no, sin dar explicaciones. Luego se vuelve algo más profundo, una certeza que antes no tenías. La certeza de que estar solo es mejor que estar mal acompañado, que tu paz vale más que cualquier relación forzada, que no necesitas ser indispensable para nadie más que para ti mismo. Pero esta transformación no ocurre sin resistencia interna. Durante años te acostumbraste a poner a los demás primero, a evitar conflictos, a aceptar menos de lo que mereces, con tal de no perder a ciertas personas. Romper con eso implica enfrentarte a tus propias heridas, a esos pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que si te alejas terminarás solo, que es mejor conformarse. Y aquí es donde entra el trabajo real de la sanación. Desmantelar esas creencias, desprogramarte, reconstruirte desde una nueva perspectiva. El problema es que nadie nos enseña a hacerlo. Nos enseñan a ser fuertes, a aguantar, a resistir, pero no nos enseñan a soltar, a darnos permiso de empezar de nuevo. Nos enseñan que el amor requiere sacrificio, que el compromiso implica ceder, pero no nos dicen que cuando sacrificamos demasiado de nosotros mismos, terminamos perdiéndonos. Nos enseñan a ser buenos amigos, buenos hijos, buenas parejas, pero no nos enseñan a ser buenos con nosotros mismos. Por eso, cuando empiezas a priorizarte, hay un periodo de caos. La gente nota el cambio y reacciona. Algunos lo respetan, otros se alejan, pero la reacción más importante es la tuya. ¿Cómo te sientes cuando dices no? ¿Cómo manejas la culpa? ¿Cómo lidias con el vacío de soltar lo que antes llenaba tu vida, aunque fuera de manera tóxica? Aquí es donde debes recordarte por qué empezaste este proceso. No se trata de volverte frío ni de dejar de amar a los demás.
Se trata de amarte a ti lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces. Se trata de aprender a darte lo que siempre esperaste de otros: respeto, validación, comprensión. Se trata de entender que no puedes sanar en el mismo entorno que te lastimó, que no puedes seguir esperando que alguien más te elija si tú no lo haces primero. Es un proceso incómodo. Habrá días en los que querrás retroceder, escribir ese mensaje, volver a esa relación, ceder una vez más. Pero cada vez que resistas, cada vez que elijas tu paz por encima de la costumbre, estarás fortaleciendo la nueva versión de ti. Una versión que ya no depende de la aprobación de otros, que ya no mide su valor en función de cuánto da o cuánto aguanta. Una versión que entiende que la verdadera fortaleza no está en soportarlo todo, sino en saber cuándo soltar. Porque al final, sanar no es olvidar lo que pasó ni negar el dolor. Sanar es mirarte al espejo y reconocer que, aunque no ha sido fácil, has aprendido a cuidarte, a respetarte, a no traicionarte por miedo a perder a otros. Sanar es darte cuenta de que la persona más importante en tu vida siempre fuiste tú. Al llegar a este punto de tu proceso de sanación emocional, ya no se trata de si alguna vez volverás a sentir dolor. El dolor es una parte inevitable de la vida, pero la forma en que lo enfrentas cambia radicalmente cuando empiezas a priorizarte. Ya no te vas a seguir arrastrando por las sombras de tus antiguas heridas, ni vas a permitir que los recuerdos del pasado definan tu futuro. La sanación emocional no es un estado de perfección. No es un estado donde todo está bien y los problemas desaparecen, sino un estado de aceptación profunda de quién eres y de lo que mereces. La verdadera sanación llega cuando dejas de ver el dolor como un obstáculo y comienzas a verlo como un maestro, una señal de que algo en ti necesita atención, algo que necesita ser atendido y sanado. Esta etapa es fundamental porque es la que te libera por completo. Ya has hecho el trabajo duro, ya has enfrentado tus sombras, has aprendido a soltar lo que no te servía, a decir no sin miedo a perder, a priorizarte sin culpa. Pero lo más importante es que ahora sabes que, incluso cuando el dolor regresa, no tienes que ceder a él. Ya no te define, ya no te consume. Puedes sentirlo sin perder tu rumbo, sin dejar que te arrastre de vuelta a los viejos patrones. Y cuando eso sucede, cuando puedes estar en medio de la tormenta emocional y aún así sentirte firme, enraizado en tu verdad, es cuando sabes que la sanación ha tenido lugar. Esto también implica aprender a perdonarte. Uno de los mayores bloqueos para sanar emocionalmente es la culpa por haber permitido ciertas situaciones, por haberte dejado llevar por los demás, por no haberte priorizado antes. Pero es fundamental entender que no te sabías lo que sabías ahora. No conocías tu propio valor de la manera en que lo conoces hoy. La culpa solo sirve para mantenerte atrapado en el pasado, para seguir castigándote por lo que ya no puedes cambiar. El perdón hacia ti mismo es la liberación más poderosa que puedes dar. Solo cuando te perdonas, cuando te aceptas sin condiciones, es cuando puedes empezar a vivir plenamente. Sanar emocionalmente también significa aprender a tener una relación más equilibrada con los demás. Al priorizarte, ya no estás buscando que otros validen tu existencia o te den el amor que no pudiste darte en el pasado. Estás en una posición de equilibrio, de respeto mutuo, donde das desde una fuente de abundancia, no de necesidad. Las relaciones no se basan en un intercambio de favores, ni en sacrificios que te desangran. Se basan en el respeto mutuo, en el entendimiento de que dos personas que se cuidan y se priorizan a sí mismas pueden amarse sin perderse. Ya no estás buscando completarte en otra persona, ya te has completado a ti mismo. En este nuevo estado, el miedo a la soledad se disuelve. Antes pensabas que, al estar solo, perdías el amor de los demás.
pero ahora sabes que el amor propio es el primer paso hacia una conexión genuina. La soledad deja de ser un vacío aterrador y se convierte en un espacio de crecimiento personal. Un lugar donde puedes estar contigo mismo sin necesidad de distracciones. Un lugar donde puedes sentirte entero sin depender de nadie más. Cuando te permites ser quien eres sin máscaras, sin las expectativas de los demás, comienzas a atraer relaciones auténticas, aquellas que están basadas en la verdad, en la aceptación. El proceso de priorizarse y sanar emocionalmente también te prepara para enfrentar nuevos desafíos. El mundo no va a dejar de ser el mismo. Seguirán apareciendo obstáculos, personas que te pongan a prueba, situaciones que te hagan dudar. Pero lo que cambia es cómo los enfrentas. Ya no eres esa persona que se deja arrastrar por las circunstancias, que teme lo desconocido, que se disuelve cuando se enfrenta a la adversidad. Ahora eres alguien que confía en su capacidad de sanar, de adaptarse, de encontrar fuerza dentro de sí mismo. El miedo sigue estando ahí, pero ahora está en su lugar. No te controla, no te detiene. Sanar emocionalmente también significa que puedes mirar atrás a todo lo que has vivido y reconocer el poder que has ganado. Ya no eres la persona que solía poner a los demás primero, que se sacrificaba por amor, que se desbordaba por dar sin recibir. Ahora eres alguien que sabe lo que vale, que entiende que solo puedes dar lo mejor de ti cuando te has dado lo mejor a ti mismo primero. Y, quizás lo más importante, ya no eres la persona que espera a que otros te den lo que necesitas, porque ahora sabes que todo lo que necesitas para sanar, para crecer, para ser feliz, ya está dentro de ti. Cuando priorizas tu sanación emocional, el impacto no solo es personal. Las relaciones que construyes a partir de ahí son diferentes. Al sanar y ponerte en primer lugar, también creas un espacio de sanación para los demás. Aquellos que genuinamente te quieren, aquellos que están dispuestos a recorrer el camino contigo, aprenderán de tu ejemplo. Verán cómo te cuidas, cómo respetas tus propios límites, y entenderán que también deben hacer lo mismo. La sanación no es un viaje solitario, aunque comienza contigo mismo. Al cuidarte, al amarte, te conviertes en un faro de luz para quienes te rodean, en una inspiración de lo que significa realmente cuidar de uno mismo sin esperar nada a cambio. Finalmente, la sanación emocional te libera de la necesidad de aprobación, de la dependencia emocional, de las relaciones tóxicas, del miedo constante a perder. Al sanar, aprendes que lo único que realmente necesitas es estar en paz contigo mismo, que la vida fluye mucho mejor cuando dejas de resistir, cuando dejas de poner todo tu ser al servicio de los demás sin primero darte a ti lo que necesitas. Sanar no es un destino, sino un proceso continuo. Es un viaje hacia tu ser más auténtico, hacia tu esencia más profunda. Y una vez que descubres lo que significa realmente priorizarte, lo que significa cuidarte, amar y respetarte, todo lo demás comienza a encajar de manera perfecta en su lugar. La paz llega cuando dejas de buscarla afuera y la encuentras dentro de ti.